La novia caída del cielo, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Adivinaba su tensión que no era consecuencia de temor a celos de la baronesa, de quien estaba seguro que no sabía nada, sino de que sentía que esa visita acortaría el tiempo que pasarían juntos, y que había esperado con tanta ansiedad, ya que era la primera vez que él bajaba. Si recibía a la baronesa, Samala se sentiría sola y triste, como una niña a quien se le ha prometido llevarla a pasear, y a último momento se le niega. Y al pensarlo se dio cuenta, aunque pareciera increíble, de que en ese momento no sentía ningún deseo de ver a la baronesa. Era casi como si ella, por alguna razón que no podía expresar con palabras, fuera una nota discordante con la casa, las orquídeas, el sol y, por supuesto, Samala. Por un momento no pudo creer en sus propios sentimientos. Sin embargo, estaba seguro de no querer ver a la mujer que tanta pasión le había despertado. Hickson y Samala esperaban, y aun cuando todos esos pensamientos cruzaron por su mente, solo pasaron unos segundos antes que contestara. «Presenta mis disculpas a la baronesa, Hickson, y dile que lamento que el médico haya ordenado que no reciba ninguna visita durante algunos días más». Al hablar, notó que la sonrisa volvía al rostro de Samala y el brillo del sol a sus ojos. «Muy bien, su señoría», respondió Hickson, y se alejó. «Y ahora quiero mostrarte otras orquídeas que son preciosas, aunque no tanto como las mías». Samala condujo al duque alrededor de la fuente para admirar las otras orquídeas. Después afirmó que ya se había esforzado mucho y debían volver al salón privado. No discutió con ella, porque en realidad sentía algo débiles las piernas, y sintió gran alivio al regresar y sentarse en un sofá. Como si adivinara sus pensamientos, Samala le sirvió una copa de la botella que siempre había disponible. Hickson le había explicado que, aunque pareciera una extravagancia, cuando el duque estaba en la casa había una botella lista en todas las habitaciones que solía usar. «No es que su señoría beba más de una copa al día», le explicó, «a diferencia de otros caballeros que han venido aquí, pero es parte de la hospitalidad tradicional del parque Buckhurst y de las otras casas del señor». «Me parece una excelente idea», respondió Samala. «Es como la hospitalidad de los monasterios, donde los monjes atendían a todo el que llamaba a su puerta». Pensó que esa generosa hospitalidad era comprensible en su caballero cruzado, que también debía estar siempre dispuesto a brindar su ayuda a todo el que se la pedía. Cuando bebía el champaña, el duque pensó en lo extraño de que no hubiera deseado ver a la baronesa y en lo indignada que ésta estaría. Se repondrá, pensó. Se dio cuenta ahora de que no le importaba si lo hacía o no, y comprendió, asombrado, que ese romance había llegado a su fin. Al volver a Londres, no reiniciaría su relación con la baronesa, y sin embargo, al separarse de ella, lo había lamentado tanto, que se había sentido seguro de que volvería después de la boda. El fuego que encendiera en él, y su dominio de lo que el duque llamaba la ciencia de la pasión, habían sido tan grandes que, en ocasiones, él había sentido que, en lugar de ser la parte dominante de la relación, era el alumno. Ahora, sin embargo, aunque casi no podía creerlo, no deseaba volver a verla. En cambio, al recordarla, le pareció que el comportamiento de los dos, además de salvaje, había sido vergonzoso. El duque era muy consciente de su propia importancia, pero jamás permitía que eso se interpusiera en su intimidad al hacer el amor. Pero ahora, al ver el rostro infantil y angelical de Samala, sentada junto a la ventana, hojeando un libro, pensó que ella jamás debía enterarse de cómo se comportaban las mujeres como la baronesa. Incluso, sería un grave error que tuviera contacto con ella o con cualquiera de sus antiguas amantes. Tenía la sensación de que no solo se escandalizaría, sino que también le dolería saber que él, el héroe a quien tantas virtudes atribuía, se relacionaba con ellas. «Debo protegerla de ese tipo de cosas», decidió el duque. Pensó que esa determinación era extraña en él, y más extraño aún el hecho de que deseara proteger a una mujer no solo de otras mujeres, sino también de un conocimiento más profundo de su pasado. Supuso que la razón era que su aspecto infantil lo hacía sentirse perturbado, al pensar que podía mancharla o echarla a perder a algo que, si era honesto, debía confesar como sórdido y muy inmoral.
Entonces recordó que no había nada de infantil en la inteligencia de Samala, y cómo en ocasiones se había dado cuenta de que ella podía leer sus pensamientos. Se dijo que debía ser cuidadoso, muy cuidadoso para no desilusionarla ni defraudarla. Sabía que hacerlo sería como romper en pedazos y tirar al suelo sus orquídeas en forma de estrella, y volvió a ver el sol sobre la cabellera de Samala y su cutis traslúcido. Parecía haber bajado directamente del cielo o de alguna estrella titilante hasta la silla junto a la ventana. De pronto se le ocurrió que besarla, tocarla y enseñarle a amar sería algo muy diferente a cuanto había hecho hasta entonces. Y ahora que lo pensaba, no recordaba haber hecho el amor con ninguna mujer inocente y cómo había exigido que su esposa fuera pura. No necesitaba preguntarle a Samala si un hombre la había besado alguna vez. Adivinaba que la pureza que había sentido vibrar en ella y que había observado en su rostro cuando la descubrió rezando, arrodillada junto a su cama, provenía no solo de lo que pensaba y sabía, sino de su misma alma. Era algo en lo que el duque no había pensado desde sus días de escuela, cuando lo obligaban a asistir a la capilla 2 veces al día. Después lo había eliminado de su mente como una idea dudosa, ya que no era posible probar que existiera esa parte de una persona. Pero ahora comprendía que el alma de Samala era una parte muy real de ella y algo más que él debía proteger. Era su deber porque ahora le pertenecía. Entonces, como si resultara inevitable el que Samala percibiera sus pensamientos, ella levantó los ojos y cuando sus miradas se encontraron, fue imposible que alguno pudiera desviarla. Después de tomar el té juntos, para el cual el cocinero había presentado un admirable despliegue de golosinas, algunas decoradas con cerezas y violetas cristalizadas, el duque se sintió cansado. No solo había disfrutado del té, sino también de ver la forma en que Samala festejaba los platillos y emparedados, devorándolos con infantil apetito. Mamá solía explicarme que así vivían los habitantes de mansiones como esta, pero era algo que nosotros no podíamos permitirnos. ¿Qué comían? Para comenzar, solo pan y mantequilla, contestó Samala, y a veces miel de nuestras abejas y mermeladas que hacíamos durante el verano, pero que solían ser un poco amargas porque no podíamos comprar mucha azúcar. ¿Cómo es posible que fueran tan pobres? Papá solía hacerse la misma pregunta. Primero la guerra lo afectó todo. Los granjeros no tenían dinero, ni hombres jóvenes que trabajaran la tierra, así que no podían pagar el alquiler. Suspiró y continuó. Pero, por supuesto, papá no podía despedirlos, así que se quedaron sin pagar, lo que significaba que nosotros tampoco percibíamos ingresos. Pero tu padre debió tener otra fuente de ingresos. Mi abuelo fue muy derrochador. Solo dejó deudas y algunos bonos y acciones, pero de compañías que quebraron. Por lo tanto, no valía ni el papel en que estaban escritos, según decía papá. Es una triste historia, pero ya terminó y espero poder ayudar a tu padre, de alguna forma, que no lo haga sentirse obligado hacia mí. Podrías hacerlo. Sería maravilloso. Sé que papá no dejará de pensar en que no debió casarse con una mujer más rica que él. Ya le había contado cómo había contribuido a que Maureen y su padre se casaran antes de dejarlo. Como su relato fue ingenioso, lo hizo reír, pero pudo adivinar lo preocupada que estaba al dejar a su padre sin nadie que lo atendiera, y casi en peligro de morir de hambre. Aún no lo he pensado muy bien, pero tal vez podría sugerirle a tu padre que, como deseo aumentar la crianza de yeguas de forma considerable, me convendría alquilar parte de su tierra. ¿Crees poder hacerlo sin que papá piense que es caridad? Soy muy conocido por el tacto con que manejo ese tipo de asuntos. ¿Cómo es posible que seas tan admirable y bondadoso como para pensar en algo que hará a papá feliz y rico otra vez? Es que deseo que tú seas feliz. También yo deseo hacerte feliz a ti. Samala dejó su silla y se arrodilló junto a él. Por favor, recupérate pronto, rogó. Entonces podríamos cabalgar por los límites de nuestras propiedades, y te mostraría el lugar perfecto para llevar a tus yeguas, con sus potrillos, y donde también hay una granja que requiere muchas reparaciones. El duque extendió la mano para tocar su cabellera. Tal como esperaba, era suave, sedosa y, sin embargo, vibrante,
como si tuviera vida propia. Ya estoy bien, y si no podemos cabalgar mañana, sin duda lo haremos al día siguiente o al otro. Entonces, cuando su mano se separó de su cabellera, Samala se inclinó y se la besó. El duque se retiró temprano después de la cena, con el pretexto de que lo hacía para complacer a Samala, pero en realidad comenzaba a sentirse cansado. Cuando despertó por la mañana se sintió fuerte, dueño de su anterior vitalidad y una gran necesidad de ejercicio. Después de desayunar, en su salón privado se preguntó por qué Samala no se había reunido con él, y se enteró de que ya estaba vestida y había bajado a la caballeriza para consultar con el palafrenero en jefe qué caballo montaría él. Por un momento, al duque le pareció muy irritante que no le permitieran hacer su propia elección, pero comprendió que Samala solo pensaba en su bien y en que un caballo brioso lo agotaría mucho. Aunque ninguno de sus caballos era dócil, no parecía sensato que, por el momento, cabalgara en uno tan violento como salvaje. Supongo, se dijo, que ella pensaba en mí. Habló con voz alta, sin darse cuenta de la presencia de Yates, que se dio por aludido. Nunca una dama, su señoría, pensó tanto en el bien de usted como la señora. Yo pensaba que muchas, de una manera u otra, se han preocupado por mí, comentó el duque con cinismo. Pero no son como la señora, insistió Yates. Apenas ayer el señor Hickson comentaba que desde que la señora llegó, la luz del sol parece haber entrado en la casa, y hay un ambiente que no se sentía antes. ¿A qué te refieres? Estaba acostumbrado a la especial forma de hablar de Yates, y por eso lo escuchaba con una atención que no le prestaba al resto de su servidumbre. Trataré de explicarlo, su señoría. Ella es diferente porque tiene el corazón en su lugar, y representa a la bondad misma. Hizo una pausa y agregó: no es solo porque tiene una palabra amable para todos y una sonrisa que obliga a sonreírle, ser quiera o no, sino que parece darnos algo a cada uno, algo que deseábamos aunque no lo supiéramos. El duque lo miró con asombro y Yates se rascó la cabeza al mismo tiempo que decía: espero haberme explicado bien, su señoría, pero es lo que siento, y muchos aquí sienten lo mismo. Entonces, como si se sintiera avergonzado de su propia elocuencia, salió del salón y se dirigió al dormitorio. El duque se quedó atónito. Para su sorpresa, pensó que él opinaba lo mismo, y aunque no deseaba admitirlo, era lo que Samala le había dado. Sobre la mesa había 2 cartas de sus hermanas, pero no las abrió porque tenía la sensación de que las enviaban más que nada por curiosidad. Sabía que Elizabeth había estado en contacto con el médico y con Samala para informarse sobre su salud, pero era lo bastante astuto como para comprender que lo que en realidad le interesaba conocer era cómo se desarrollaba el matrimonio. Debía estar ansiosa por saber si su mal humor y reticencia habían desaparecido gracias al encanto de Samala, o si ella convertía su convalecencia en un espantoso aburrimiento. Pero no tenía intenciones de hablar de ello. Si sus hermanas sentían curiosidad, bien podían continuar así, como lo estaban siempre respecto a él. Lo que él pensaba sobre Samala era asunto suyo, y de nadie más, y no estaba dispuesto a que sus hermanas, ni nadie, lo presionaran a hablar sobre sus asuntos íntimos hasta que estuviera listo para ello. Y como sabía que Samala lo esperaba, comenzó a vestirse con la ayuda de Yates, y descubrió que sentía una intensa ansiedad por cabalgar, tan intensa como la que experimentara el primer día que volviera de Eton. Cuando por fin bajó la escalinata, los lacayos que estaban de servicio en el vestíbulo lo miraron con admiración. Sabían que nadie igualaba a su amo en apariencia, ni en la maestría con que dominaba los caballos que poseía. En cuanto el duque llegó al vestíbulo, Samala corrió hacia él desde la puerta principal. El elegante traje de montar azul acentuaba el color de sus ojos y hacía juego con el velo de gasa de su sombrero de copa. Los caballos ya están afuera, y espero que te agrade que haya elegido a Cruzado para ti. El duque pensó que el nombre del caballo había influido mucho en que lo eligiera para ese primer paseo juntos. De hecho, Cruzado era un gran semental negro muy parecido al que montaba cuando Samala lo había visto por primera vez. El duque comprendió, sin necesidad de que ella se lo dijera, que eso había pasado por su mente, pero que a la vez temía que él no estuviera de acuerdo
y arruinara lo que para ella era una ocasión muy especial. Ignoraba por qué era tan perceptivo a los sentimientos y pensamientos de Samala, pero lo era, y observó que sus ojos se encendían como estrellas, y una sonrisa radiante curvaba sus labios, cuando dijo lo que ella deseaba escuchar. «Estoy encantado de montar a Cruzado, y solo espero que tú hayas elegido para ti un caballo que se le iguale». «Claro que lo hice. Montaré a Caballero Blanco». El duque se rió porque la razón de elección era muy evidente. Todo formaba parte de un cuento en su imaginación, y no haría nada por estropearlo. «Partamos», sugirió, y se dirigió hacia la escalinata. No le permitieron bajar solo. Jade sacudió para que se apoyara un poco en él. Samala se disponía a seguirlo cuando de pronto se dio vuelta y corrió hacia el vestíbulo. Había olvidado su fuete e iba a decírselo a Hickson. Cuando advirtió que este observaba a su amo, dispuesto a acudir si también necesitaba de su ayuda. Sin detenerse a indicarle a un lacayo que le trajera uno, corrió y tomó el que creyó que era el que Hickson le había recomendado. Cuando el duque ya había montado y ella también, se dio cuenta de que no había tomado uno de los ordinarios, sino el de mango enjollado, originario de la India. Por un momento pensó cambiarlo, pero decidió que eso le quitaría tiempo y no era necesario, ya que no era probable que necesitara usarlo con Caballero Blanco, que se movía inquieto, ansioso de iniciar la marcha. Mientras se alejaban, todos los observaban pensando que formaban una hermosa pareja. El duque estaba magnífico en el semental negro, y Samala, pequeña, frágil, parecía demasiado delicada para controlar a Caballero Blanco. Sin embargo, cabalgaba con igual maestría que el duque. Cuando llegaron al puente situado sobre el lago, el duque dijo: «Ahora te llevaré a un lugar que estoy seguro de que no has descubierto. Es un sitio muy especial que siempre visito el primer día que llego a casa». «Háblame de él», pidió Samala con ansiedad. «Es otro lago que está dentro del bosque, al final del parque, donde hay tantas especies de patos salvajes y otras aves como no encontrarás en ningún otro lugar de la propiedad». «Qué emocionante. Me alegro de no conocerlo. Será algo muy especial verlo contigo». «Imaginé que eso pensarías. Ahora podemos acelerar el paso hasta el final del parque. Pero cuando lleguemos al bosque avanzaremos por una vereda muy angosta, así que yo iré al frente y tú me seguirás. Y cuando lleguemos a tu lago secreto, realizaremos una competencia para ver quién reconoce el mayor número de aves». Lanzó un suspiro y añadió: «Estoy segura de que me ganarás, pero, de todos modos, intentaré vencerte. Será muy humillante si lo logras porque, como te dije, siempre lo he considerado mi lago especial y me pertenece». Entonces, como si sintiera que la menospreciaba, agregó: «Pero ahora, por supuesto, lo compartiré contigo». «No, si no lo deseas. No puedes haber olvidado que, durante la ceremonia nupcial, juré compartir todo contigo, y eso incluye mi lago secreto». Ella le dirigió una sonrisa que marcó sus hoyuelos. «Algún día pensaré en algo que pueda darte, pero como no poseo bienes materiales, tendrá que ser algo muy especial, que provenga del cielo. Me parece una excelente idea. Lo esperaré con ansiedad». Ya salían del puente y Cruzado indicó que no era hora de charla. Así que el duque aflojó la rienda y partieron velozmente por el parque, rumbo al bosque que se alzaba en la distancia. Samala pensó que cabalgar con el duque era lo más emocionante que había hecho en su vida. Algunas veces, en sus sueños se había imaginado que cabalgaban juntos, pero como él era un caballero de armadura, ella parecía no tener lugar en la escena. Sin embargo, le producía una emoción que perduraba durante todo el día, cuando estaba despierta, y cada noche confiaba en que el sueño se repetiría, para que ella y su caballero estuvieran juntos. Pero ahora, en la realidad, estaba con él, y era más maravilloso de lo que había imaginado. A pesar de que se mantenía concentrada en guiar a Caballero Blanco, miraba con frecuencia al duque, y pensaba que ningún hombre podría ser más magnífico, ni tan idéntico a lo que ella imaginara. Le encantaba la forma en que usaba el sombrero de copa, un poco ladeado sobre la cabeza. Aun cuando había percibido que al montar le había dolido un poco el pecho, ahora parecía haberlo olvidado. Cruzado
a quien ella festejara tanto en la caballeriza, no solo por su nombre, sino porque era uno de los mejores caballos del duque. Parecía surgido de un cuadro, y lo mismo podía decirse de su dueño. Cuando se ponía el traje de montar, Samala había abrigado la esperanza de parecerle al duque no menos elegante y bella que las mujeres con quienes había cabalgado. Aunque nadie le había hablado de su pasado ni de las mujeres en su vida, Samala era lo bastante inteligente como para no ignorar que debía haber habido muchas que lo habían amado, porque era muy apuesto. Le asombraba que hasta ahora no se había casado, y de nuevo elevó una plegaria de gratitud por ser la elegida. ¿Cómo puedo hacerlo feliz?, se preguntó, como lo había hecho cientos de veces cada noche. Pero comprendía que, por maravilloso que fuera estar con el duque, algo faltaba en su relación y, si era honesta, debía reconocer que era el amor. Ella lo amaba y cada momento de cada día que pasaba a su lado hacía crecer su amor hasta llenar el mundo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.